One Story, 61. Daniel, por amor a ti, oh Dios mío. Daniel 1, 12. El libro de Daniel es el quinto entre los libros proféticos. Pero el carácter y el contenido de Daniel son diferentes a los libros anteriores de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esos tres libros señalaban principalmente los pecados del pueblo de Dios, anunciaban la disciplina que seguiría a esos pecados, y luego declaraban el plan de salvación de Dios que ciertamente se cumpliría. Pero el libro de Daniel cuenta la historia de personas de fe que vivieron en una tierra extranjera y vencieron por medio de la fe. Y habla sobre el reino eterno de Dios que vendrá. Cuando Babilonia invadió Judá por segunda vez, Ezequiel fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín. Pero Daniel fue llevado antes, durante la primera invasión de Babilonia, en el tercer año del reinado de Joacim, junto con sus amigos. En ese momento, fueron llevadas 3023 personas como cautivos. La mayoría de ellos eran de la familia real y de la nobleza. Cautivos que no eran cautivos. Entre estos cautivos, el rey de Babilonia eligió a algunos jóvenes de la familia real y de familias nobles, jóvenes sin ningún defecto físico, apuestos e inteligentes, para que más adelante pudieran servir en el gobierno babilónico. A estos jóvenes se les enseñaría la lengua y la literatura de los caldeos. Este método de educación y gobierno fue comúnmente usado por naciones poderosas a lo largo de la historia. Cuando ganaban una guerra, capturaban a los príncipes o jóvenes nobles del pueblo vencido, los educaban con su propio conocimiento y cultura, y luego los usaban para gobernar a su propia gente. En cierto sentido, ser elegido para este programa era una gran oportunidad. Aunque eran cautivos, ahora se les daba la posibilidad de convertirse en oficiales en Babilonia, el imperio más grande de aquel tiempo, que había derrotado tanto a Egipto como a Asiria. Para quienes solo miraban al mundo y no a Dios ni a su reino, esto era una oportunidad increíble. Pero para quienes miraban a Dios y anhelaban su reino, esto no era más que una forma de servir a Dios mientras vivían en este mundo. No sabemos exactamente cuántos jóvenes fueron elegidos. Pero solo Daniel y sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, decidieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. Por eso pidieron permiso al jefe de oficiales para no contaminarse. En ese tiempo, la comida de la mesa del rey era ofrecida primero a los dioses paganos. Por eso, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con ella. Y por la gracia de Dios, se les permitió comer solamente verduras. Aún así, con solo verduras, su apariencia era más saludable y estaban mejor nutridos que aquellos que comían la comida real. Además, Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Y a Daniel le dio la capacidad de entender visiones y sueños de toda clase. En ese momento, Jerusalén y el reino del sur de Judá aún no habían caído. La mayoría del pueblo todavía vivía en Judá. Exteriormente, no eran cautivos. Pero debido a su continua rebelión y desobediencia contra Dios, eran cautivos espirituales, cautivos del pecado. Pero Daniel y sus 3 amigos, aunque eran cautivos viviendo en tierra extranjera, eran personas que conocían a Dios de verdad y creían en Él. Eran personas que el mundo no podía doblegar. Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y la colocó en la llanura de Dura. Convocó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y a todos los oficiales de las provincias para asistir a la dedicación de la estatua que había erigido. Y ordenó que, al oír el sonido de la música, todos debían postrarse y adorar la imagen de oro. Quien no se postrara ni la adorara, sería lanzado inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Entre los presentes estaban los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Habían sido llevados cautivos, pero ahora eran funcionarios en el gran imperio de Babilonia.
Si hubieran estado persiguiendo el poder y la riqueza del mundo, sin duda se habrían postrado. Pero la razón por la que fueron puestos en posiciones de autoridad en Babilonia no fue para disfrutar de una vida lujosa, fue para revelar a Dios, así como lo hizo Daniel. Por eso, no podían postrarse. Y cuando el rey se enteró de esto, les dio una oportunidad más, diciendo, «¿Y que Dios podrá librarlos de mis manos?». Para aquellos que no conocen a Dios ni creen en Él, el poder de este mundo es su Dios. Lo que dijo el rey Nabucodonosor era cierto según la lógica del mundo. Pero ellos respondieron con valentía, «Oh rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si nos arrojan al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno, y también puede librarnos de tus manos, su majestad». Esta es la confesión de quienes reconocen verdaderamente a Dios como Dios. Ellos no veían a Dios simplemente como un ayudador todopoderoso que viene cuando lo necesitan. Primero declararon el poder de Dios. Mientras el rey de este mundo afirmaba, «Ningún Dios podrá librarlos de mis manos», estos jóvenes proclamaron que su Dios era más poderoso. Y continuaron, «Pero aun si no lo hiciera, queremos que sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado». Esta es la fe que cree y acepta la soberanía de Dios. Por supuesto, Dios tiene todo el poder para salvar a su pueblo de cualquier situación. Pero incluso si Él decide no hacerlo, si esa es su voluntad, ellos declararon, «Dios sigue siendo Dios». Nuestra fe también debe madurar. No basta con reconocer el poder de Dios. Debemos confiar completamente en su soberanía. Pero la realidad es que muchas veces nuestra fe es infantil, queremos decirle al Dios Todopoderoso lo que debe hacer, según nuestros propios deseos y planes. Al final, el horno fue calentado 7 veces más de lo habitual. Y estos 3 amigos de Daniel, que vivían en este mundo pero no eran del mundo, fueron lanzados al horno de fuego ardiente. El fuego era tan intenso que los soldados que los arrojaron murieron calcinados. Parecía ser el final. El mundo llama a eso el final, derrota, muerte. Y sí, según los estándares del mundo, eso es cierto. Pero el mundo no pudo ver quién ya los estaba esperando dentro del fuego, el Hijo de los dioses, quien es Jesucristo. Jesucristo también fue burlado, crucificado y sepultado. Y hasta que resucitó de entre los muertos, todo parecía derrota y final. Pero así como Dios rescató a los 3 amigos de Daniel del fuego, ese mismo Jesús resucitó del sepulcro, ascendió al cielo y hoy sigue vivo y obrando. Los 3 amigos de Daniel mantuvieron su fe, fueron lanzados al horno de fuego calentado 7 veces más, y fueron rescatados de él. De esta manera, sus vidas se convirtieron en una prefiguración del Mesías venidero, Jesucristo. Este evento llevó finalmente al rey Nabucodonosor a alabar a Dios y reconocerlo. Esta era precisamente la razón por la cual estos jóvenes estaban en aquella tierra extranjera. A través de su fe y su vida de fe, Dios fue revelado, y por medio de ellos, Dios fue glorificado. El segundo sueño de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo otro sueño. En su sueño, vio un árbol en medio de la tierra. El árbol creció grande y fuerte. Su altura alcanzaba el cielo, y se podía ver desde los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, y su fruto abundante. Toda criatura viviente encontraba alimento y refugio bajo ese árbol. Pero entonces, un santo descendió del cielo y dio una orden. Dijo que cortaran el árbol, que podaran sus ramas, que deshojaran sus hojas y que dispersaran su fruto. Ordenó que los animales y las aves fueran alejados de él. Solo quedaría el tocón del árbol, atado con hierro y bronce, permaneciendo entre la hierba del campo. Y ese tocón sería mojado con el rocío del cielo y tendría la mente de un animal por 7 tiempos. Y el motivo de todo esto era claro. Era para que todos los pueblos supieran que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres.
Y que Él se los da a quien quiere, incluso al más humilde de los hombres. Entonces Daniel le explicó al rey el significado del sueño. Le dijo: Usted será expulsado de entre la gente y vivirá con los animales salvajes. Comerá pasto como los bueyes y será mojado con el rocío del cielo. 7 tiempos pasarán hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y que se los da a quien Él quiere. En este mundo, el rey Nabucodonosor había dicho una vez a los 3 amigos de Daniel, que Dios podrá librarlos de mis manos. Actuaba como si tuviera poder y gloria eternos. Pero Dios estaba revelando, por medio de este sueño, cuán limitada y frágil es en realidad la humanidad. Eventualmente, el rey Nabucodonosor declaró con orgullo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? No reconoció al Dios que gobierna la historia, sino que se jactó de su propia fuerza. Y tal como Daniel lo había explicado, el rey fue apartado de las personas y vivió como un animal salvaje. Pero cuando pasó el tiempo señalado, su razón le fue devuelta. Y cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció a Dios como Dios, fue restaurado en su trono. Esta es la realidad de la limitación y la necedad humanas. Por eso el escritor de Proverbios dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el escritor de Eclesiastés dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La escritura en la pared vista por el rey Belsasar. Después de Nabucodonosor, Belsasar se convirtió en rey. Él ofreció un gran banquete. Y ordenó que se trajeran las copas de oro y de plata que habían sido tomadas del templo en Jerusalén. Entonces él, junto con sus nobles, sus esposas y sus concubinas, bebieron de esas copas. Y alabaron a sus dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pero en ese mismo momento, aparecieron unos dedos de mano humana y escribieron algo en la pared. Nadie podía entender el significado de esas palabras. Entonces, por sugerencia de la reina, trajeron a Daniel para que interpretara la escritura. Las palabras eran: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y Daniel explicó: Mene significa que Dios ha contado los días de tu reinado y ha puesto fin a tu gobierno. Tekel significa que has sido pesado en la balanza y hallado falto. Pérez significa que tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Y tal como Daniel lo interpretó, esa misma noche, el rey Belsasar de Babilonia fue asesinado. Y Darío el Medo tomó el reino. Sí, a lo largo de la Biblia, Dios sigue advirtiendo a los seres humanos necios que viven como si todo lo que tienen y disfrutan ahora les perteneciera para siempre. Esto fue cierto con el rey Nabucodonosor. Fue cierto con el rey Belsasar. Fue cierto con los reyes de Israel del norte. Y también con los reyes de Judá. La mayoría de ellos vivieron de manera perversa, olvidando que todo lo que tenían les había sido dado solo temporalmente por permiso de Dios. Pero esto no es solo un problema de los reyes del mundo. Nosotros también debemos entender esta verdad. Nuestro conocimiento, nuestros talentos, nuestras vidas, nada de esto puede permanecer con nosotros sin el permiso de Dios. Jesús contó una parábola sobre un hombre rico cuya tierra produjo una cosecha abundante. El hombre pensó: derribaré mis graneros y construiré unos más grandes. Allí guardaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo: tienes muchas provisiones almacenadas para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio. Esta misma noche te reclamarán la vida, ¿y quién se quedará con lo que has preparado? Y Jesús dijo: así le sucede a todo el que acumula riquezas para sí mismo pero no es rico para con Dios. Esto debemos comprenderlo. Reconocer al Dios eterno y dejar atrás este mundo pasajero, eso es la verdadera fe. Eso es gracia. Pero el mundo va en dirección contraria. Muy a menudo,
incluso dentro de la fe, la gente vive como si este mundo temporal fuera todo, pidiéndole a Dios solo cosas terrenales. Por eso la Biblia dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que al pasar el viento por ella, desaparece, y su lugar no la vuelve a conocer. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con los que guardan su pacto y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. Y también: todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que se les ha anunciado. Daniel en el foso de los leones. Ahora, el rey Nabucodonosor, quien actuó como si fuera el gobernante eterno de este mundo, ya no está. El rey Belsasar también ha desaparecido. E incluso el imperio babilónico ha dejado de existir. Ha surgido un nuevo imperio, el imperio de los medos y los persas. Y ahora reina el rey Darío. El rey Darío nombró a 3 administradores para gobernar este gran imperio. Y uno de ellos fue Daniel. Daniel había sido llevado como cautivo, pero fue el plan de Dios el que lo colocó en esa posición. Así como José en Egipto, y más adelante Mardoqueo en Persia, Daniel llegó a ser un alto funcionario, no en su propio país, sino en un imperio mundial. La gente de este mundo tal vez solo ve la posición y el poder que tenía Daniel. Pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia no está resaltando el éxito terrenal de Daniel. Nos está mostrando la obra de Dios a través de la vida de fe de Daniel. Los otros administradores, nativos del lugar, intentaron encontrar alguna razón para acusarlo. Pero no hallaron corrupción alguna en él. Así como Amán inventó una nueva ley para matar a Mardoqueo, estos funcionarios sabían que Daniel oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Y convencieron al rey de promulgar un decreto que, durante 30 días, cualquiera que orara a algún dios o ser humano aparte del rey, sería arrojado al foso de los leones. Esto es lo que llamamos realidad. Fue la misma realidad que enfrentó Abraham cuando tuvo que decir que su esposa era su hermana en Egipto. Fue igual para Isaac frente al rey de Gerar. Fue la misma realidad cuando los israelitas estaban ante el Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolos por detrás. Fue la misma para los espías que vieron a los poderosos habitantes de Canaán, las ciudades fortificadas y a los descendientes de Anac. Y fue lo mismo cuando el gigante Goliat salía cada mañana y cada tarde, durante 40 días, burlándose del ejército del Dios viviente. Todo esto era parte de la realidad de la fe. Pero una vez más, debemos recordar que Dios es el Todopoderoso, el que preparó el reino eterno aún antes de la creación del mundo. Él ya conoce no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Y desde la eternidad, Él es el que está con nosotros ahora. Ese es nuestro Dios. Daniel, junto con sus 3 amigos, pudo haber tenido poder en este mundo, pero jamás puso su esperanza definitiva en eso. Porque nada en este mundo es para siempre. Solo Dios es eterno. Por eso la Biblia dice: cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido firmado, entró en su casa, y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo hacía antes. La oración de Daniel era una oración de arrepentimiento, y al mismo tiempo, una oración de gratitud por la protección de Dios sobre su pueblo. Orar 3 veces al día mirando a Jerusalén estaba basado en la oración del templo hecha por Salomón. Pero esto no era solo una práctica religiosa exterior. Si hubiera sido solo eso, no habría tenido ningún valor. Dios jamás culparía a Daniel o a los exiliados por no hacerlo. Más bien, esta era una confesión personal de fe de Daniel. Era su amor por Dios. Era su forma de reconocer a Dios, de recordarlo, de caminar con Él. Daniel eligió lo mejor. Aunque perdiera su puesto como administrador de un imperio mundial, aún así valía la pena.
Esta es la misma confesión que hicieron los 3 amigos de Daniel cuando dijeron, aunque muramos en el horno de fuego, está bien. Así también debemos vivir nosotros. Al final, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Una vez más, esto fue derrota ante los ojos del mundo. Fue desesperación. Fue fracaso. Pero en ese lugar donde la gente del mundo no podía ver, dentro del foso de los leones, el ángel de Dios ya estaba esperando a Daniel. Por la ayuda de Dios, Daniel sobrevivió. Y no solo Daniel. Aquellos que lo habían acusado falsamente, junto con sus familias, fueron arrojados al foso y murieron. Y una vez más, el nombre de Dios fue enaltecido. Nosotros creemos en Dios. No solo en el Dios que tiene poder para ayudarnos, sino en el Dios cuya voluntad, plan y caminos son siempre buenos. Creemos en el Dios soberano que obra en todas las cosas conforme a su perfecta voluntad. La oración de Daniel. Daniel llegó a comprender la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Así que Daniel se aferró a la misericordia de Dios y a su pacto, y oró. Daniel confesó los pecados de sus antepasados. Confesó la rebelión, la maldad y los delitos del pueblo que se había apartado de la ley y de los mandamientos proclamados por los siervos de Dios, los profetas. Confesó que el pueblo de Israel había sido dispersado y avergonzado en tierras extranjeras por causa de su pecado. Y Daniel reconoció que todo esto ya había sido anunciado por Dios a través de Moisés. Entonces, Daniel suplicó a Dios. Oró para que Dios apartara su ira de Jerusalén. Oró para que Dios volviera a hacer resplandecer su rostro sobre Jerusalén. Daniel lo sabía. Sabía muy bien que no había justicia alguna en el pueblo de Israel. Por eso, se aferró al pacto de Dios. Se aferró a la misericordia de Dios. Y pidió perdón. Pero Daniel pidió todo esto, por causa del mismo Dios. Porque Jerusalén era la ciudad de Dios. Y Israel era el pueblo de Dios. Ese es el corazón de la oración de Daniel. El pecado y la destrucción de Jerusalén, el pecado y la destrucción del pueblo de Dios, todo esto tenía que ver directamente con el nombre de Dios. Nosotros también debemos recordar esto. Somos hijos de Dios. Y esta oración de Daniel fue ofrecida unos 50 años después de la caída de Jerusalén. La interpretación de las visiones de Daniel. Ahora, veamos brevemente el flujo histórico que rodea la caída de Israel del norte y Judá del sur. Israel del norte fue conquistado en el año 722 a.C. por Asiria, la potencia emergente en el mundo mediterráneo. Más adelante, en el año 586 a.C., Judá del sur fue destruido por Babilonia, que había vencido a Asiria y se había convertido en la nueva potencia en la región. Judá del sur fue atacado por Babilonia en 3 ocasiones. Durante el primer ataque, en el año 605 a.C., Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Él vivió la caída de Judá de forma indirecta y permaneció en Babilonia como profeta, proclamando a Dios entre las naciones. Después, Babilonia fue amenazada por nuevas fuerzas lideradas por los medos. Y finalmente, en el año 539 a.C., Babilonia cayó ante el imperio de los medos y persas. Este es el imperio persa, conocido en la historia mundial como el primer gran imperio. Babilonia llegó a ser la raíz de lo que hoy es Irak, y Persia la raíz de lo que hoy es Irán. Más adelante, en el año 331 a.C., el imperio persa cayó ante el imperio griego bajo Alejandro Magno. Y el imperio griego eventualmente cayó ante el imperio romano en el año 146 a.C. Fue durante el apogeo del imperio romano, bajo el emperador Augusto, que nació Jesucristo. La historia llama a este tiempo la Pax Romana, que significa la paz de Roma. Pero lo importante aquí no es solo el registro de la historia pasada. Lo verdaderamente sorprendente es esto:
cuando Daniel recibió la profecía de Dios, los medos y persas, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano, ninguno de estos poderes había aparecido aún en la historia. Pero Dios es el Señor de toda la historia. Él es el Todopoderoso que trasciende el tiempo. Y por eso, Dios le reveló a Daniel la historia futura del mundo, a través del sueño de Nabucodonosor y a través de las visiones que Daniel mismo recibió. Según la interpretación tradicional. En el capítulo 2 de Daniel. La cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan al imperio persa. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego. Las piernas de hierro representan al imperio romano. La roca cortada no con manos humanas representa el reino de Dios. Y en el capítulo 7 de Daniel. El león representa a Babilonia. El oso representa al imperio persa. El leopardo representa al imperio griego. La bestia espantosa representa al imperio romano. Y finalmente, en el tiempo señalado por Dios, los santos heredarán un reino eterno. En el capítulo 8 de Daniel. El carnero representa al imperio persa. El macho cabrío representa al imperio griego. Por ahora, dejemos la interpretación de los sueños en este punto. Lo importante es esto. Es Dios quien gobierna la historia. A diferencia de los seres creados, que solo pueden conocer el pasado una vez que ha pasado, que viven en el presente, y que temen el futuro, Dios es el creador que ha existido desde la eternidad, y Él es quien gobierna la historia, incluso ahora. Los capítulos 9, 11 y 12 de Daniel también contienen profecías y visiones. Pero en lugar de intentar hacer interpretaciones forzadas o excesivas, tal como abordamos los capítulos 38 al 48 de Ezequiel, aquí en una sola historia, nos enfocaremos en captar el flujo general y el mensaje central. Y Dios le dijo a Daniel: Vete ahora, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora hemos llegado al final de los libros proféticos, desde Isaías hasta Daniel, en una sola historia. Y pasaremos al libro de Oseas, que marca el comienzo de los 12 libros proféticos restantes. Seguimos siendo testigos de la obra de Dios y de sus actos, y seguimos buscando a Jesucristo. La historia del obrar soberano de Dios continúa.